nombre de Jesús sabemos, Padre, que tú aceptas y escuchas nuestras súplicas. Por eso te decimos, escúchanos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y concluida la liturgia de la palabra, comenzamos la liturgia de la Eucaristía con la procesión de las ofrendas. Unos niños llevan el pan y el vino, la materia de la Eucaristía, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor, con las palabras de la consagración. Isabel de Sala, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, en donde cursa su estudio los alumnos de periodismo y de comunicación, ofrece un ramo de flores con un micrófono, unos periódicos, haciendo alusión al día que hoy celebra la Iglesia, a esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, nuestro sacrificio, para celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo, que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor de cielo y de la tierra. Y con el Papa Benedicto, con nuestro obispo el cardenal Agustín, con sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar